Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Lucia Bolaños y en esta ocasión vamos a hablar sobre los enlaces químicos. El objetivo de este video es usar los enlaces químicos para comprender las características de las sustancias comunes en nuestro entorno. Espero que sea de su agrado el video y que les ayude un poco a entender sobre los enlaces químicos. Bueno, me parece que la mayoría de las personas ya conoce o hemos escuchado sobre enlace químico, sobre el término, pero en realidad no sabemos qué significa. El enlace químico es la unión de dos átomos de los elementos químicos para poder crear una molécula. Bueno, te preguntarás, o no sé si en algún momento te preguntaste, cómo es que se forman la materia, cómo es que los átomos y las moléculas se unen para crear una materia, como es, por ejemplo, la sal, el agua, cualquier elemento, cualquier cosa que vemos en nuestro entorno. Bueno, para entender un poquito más, en el pasado, los científicos cuando pensaban en los átomos, ellos pensaban en pequeñas partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, perdón. Lo que ellos creían es que estos pequeños átomos tenían unas manitas o aros de hierro que hacían que formaran una cadena y así poder producir las sustancias, o así se creaban las sustancias. Existe una regla llamada ley del octeto, la cual nos menciona que los átomos comparten o intercambian electrones con el fin de completar 8 electrones en su último nivel de energía. Y este comportamiento nos ayuda, o es posible que se haga la unión química de los elementos. Ya entendido un poco la ley del octeto, ahora vamos a ver los diferentes tipos de enlace. Existe el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Bueno, empezamos con el enlace iónico. El enlace iónico es la unión que resulta de la presencia de las fuerzas de atracción electrostática entre los iones de distinto signo. Se da cuando un átomo capta electrones de otro átomo. Un electrón abandona el átomo menos electronegativo para pasar a formar parte del átomo más electronegativo. Esto ocasiona que se creen dos iones, un ion positivo, un ion con carga positiva llamada catión y un ion con carga negativa llamada anión. Bueno, entonces gracias a esta diferencia de cargas, los átomos se mantienen atraídos y por lo tanto están unidos entre sí. Y antes de seguir con el video es necesario entender qué es un ion, y para eso es necesario abrir un paréntesis. El ion es aquel átomo que gana o pierde un electrón de su número acostumbrado, y esto hace que se cargue eléctricamente. Un ion con carga positiva significa que tiene un electrón menos. Este ion se le conoce como catión. Catión significa el que va hacia arriba. Y bueno, al contrario, cuando un ion tiene un electrón de más, se carga negativamente, y a ese se le conoce como anión, que significa el que va para abajo. Por lo tanto, cuando dos átomos intercambian electrones, en el que uno gana un electrón y el otro pierde un electrón, se dice que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forman entre los átomos que contengan 1, 2 y 3 electrones en su último nivel de energía, con átomos que contengan 5, 6 y 7 electrones en su último nivel. Tenemos, por ejemplo, al sodio y al cloro. El primero es un metal alcalino que posee 2 electrones en su primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo
y solo uno en el tercer y último nivel. Por el otro lado tenemos el cloro. El cloro es un no metal del grupo halógeno y posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en su último nivel de energía. Al unirse, el sodio y el cloro intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel y de este modo el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática y el resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Por regla general, el enlace iónico se produce entre un elemento muy electropositivo y otro muy negativo. Ahora hablaremos sobre las características de los enlaces iónicos. Una de esas características es el aspecto cristalino y frágil. Otra característica sería los elevados puntos de ebullición y fusión. Y otra sería la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Bueno, en resumen, la función de los enlaces iónicos es mantener unidos los átomos y ocurren en el último nivel de los electrones en un átomo. Ahora vamos a pasar a los enlaces covalentes. El enlace covalente es la fuerza electromagnética que mantiene unidos a los átomos que comparten electrones, los cuales tienen espines o giros opuestos. Los átomos que se entrelazan son neutros y generalmente son no metálicos. Bueno, se dice que un enlace es covalente cuando dos o más átomos comparten electrones hasta completar su capa externa. Recordemos que la capa externa, para que sea estable, tendríamos que tener 8 electrones. El enlace covalente se divide en dos tipos: enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Ahora vamos a hablar sobre el enlace covalente no polar. Por ejemplo, este átomo de hidrógeno cuenta con un solo electrón en su único nivel. Las leyes químicas nos dicen que para que este átomo sea estable debe tener 2 electrones en su primer nivel. Para eso llamamos otro átomo de hidrógeno que comparta su electrón. Y de este modo ambos átomos tienen ahora 2 electrones y forman una molécula estable de hidrógeno que representamos como H2. Ahora pasamos al enlace covalente polar. Se forma al compartir electrones de cada uno de los átomos, por ejemplo, el monóxido de azufre. Este compuesto está formado por un átomo de azufre y uno de oxígeno. Ambos elementos tienen 6 electrones en su nivel más externo. Al unirse comparten 4 electrones, lo que completan 8 para cada uno en el último nivel de energía. Ahora vamos con sus características. Pueden ser a temperatura ambiente, pueden ser tanto sólidos, líquidos o gaseosos. Algunos pueden ser sólidos cristalinos y generalmente tienen baja temperatura de ebullición y fusión. Generalmente son insolubles en agua, pero sí en soluciones apolares y son aislantes. Esto quiere decir que son malos conductores de electricidad. Bien, ahora vamos a pasar a los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos son enlaces químicos que unen a los átomos de metal entre sí. Puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Estos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Bueno, ahora vamos a pasar con las características o propiedades de los metales. Cuentan con gran dureza, son muy buenos conductores eléctricos, tienen alta temperatura
temperatura de fusión y ebullición son maleables. Esto quiere decir que no se rompen, no es muy difícil romperlos y brillan, tienen un gran reflejo de luz. Bueno, en conclusión tenemos que el enlace químico es la unión de átomos. Encontramos el iónico, que en este se pierde o se gana un electrón. Es entre metales y no metales, y un ejemplo de esto sería el cloruro de sodio. Por otro lado tenemos el enlace covalente, que en este comparten electrones y se da entre no metales. Un ejemplo de un enlace químico podría ser el cuarzo o la acetona. Por último tenemos el enlace metálico, que en este yo uso el término de deja viajar porque deja que el electrón se mueva y se da entre metales. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, el hierro. Tenemos también el oro, por ejemplo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya sido ameno el video, que se hayan entretenido y sobre todo hayan aprendido y entendido sobre los enlaces químicos. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero se les haya hecho entretenido el video, ameno, y sobre todo hayan entendido sobre los enlaces químicos, y espero verlas pronto.